Algunas cositas nomás antes de arrancar con la clase de hoy, que ya es la de regresión lineal. A mí me gusta mucho que acá usen, fíjense que en la barra, digamos, donde tienen el micrófono, la cámara y demás, ya lo deben haber usado, pero tienen unas reacciones que pueden mandar, porque yo sé que a ustedes mucho no les gusta activar el micrófono, y por lo menos para quedarme seguro de que van entendiendo y siguiendo la clase, esas manitos vienen muy bien, ¿sí? Perfecto. Ya lo tienen canchero. En algún momento decía en la primera clase que eso sumaba puntos, después obviamente que era mentira, pero bueno, era para incentivar un poco y ya veo que ya lo tienen incorporado. Bien. En el momento en que vea que nadie me responde con ni siquiera con eso, bueno, ahí nos detenemos un poco. Tienen igual para mandar tanto positivas como negativas, ¿no? Así que bien, vamos a ir compartiendo. Y vamos a ir abriendo por acá arriba. Un segundo, estoy buscando dónde está mi pizarra. Esta gente de Google me viene cambiando todo. Bueno, vamos a ver si podemos no necesitarla. Me lo han cambiado por esto. ¿Esto se ve? Sí, sí, se ve eso. Bien, bueno, vamos a intentar. Bien, debe ser el ventilador que tengo para no asfixiarme, pero vamos a apagarlo. ¿Mejora el ruido ahí? Sí, Sí, estamos sí. mejor, mejor. Bien, bueno, si veo que lo necesito, volverán a escuchar el ruido. Bueno, se suma también Julie. Bueno, chicos, tranquilo. Disculpen que no pude ir a clase pasada, pero bueno, se me complicó. ¿Cómo va a ser? Buenas tardes, profes. Bien, yo lo sigo escuchando bajo a todos, así ¿Me, que me escuchabas vos, Joel? sí, pero creo que soy yo. Me parece que hice alguna cagada cuando puse los audios estos que son nuevos. Así que bueno, no importa. Bien, bueno, los curiosos habrán visto que acá tenemos algo ya subido, que lo hicimos hoy. Así que bueno, la idea un poco al final de la clase sería ver qué es lo que hay acá. Pero primero, antes de eso, vamos a empezar con... Bueno, antes de eso, ¿pudieron anotar grupos? Bien, acuérdense que si están solos, se pueden anotar solos. Bien, si están de a dos, no podemos tener una gran cantidad de grupos, más que nada por la cantidad que somos nosotros. Así que si son dos y ya están anotados, es probable que después les sumemos a alguien más que se haya anotado solo. Si tengan en cuenta que si van a anotarse de a dos, no les asegura completamente trabajar juntos, ¿sí? Porque los que se anoten a último momento probablemente los tengamos que partir al medio y meterlos en otros grupos de dos, que haya dando vueltas, ¿sí? Porque la idea es que tendremos que trabajar en su gran mayoría de A3, ¿sí? Así que si ustedes lo pueden hacer y anotarse de esa forma, mejor.
Si no, no importa, vamos a irlo resolviendo de esa forma. Pero bueno, para que lo tengan en cuenta, ¿sí? Necesitamos en gran mayoría que sean grupos de 3. No hay gran problema si la cantidad de 2 queda, si es manejable por la cantidad que sean, pero a priori parecería que vamos a necesitar que sean todos grupos de 3. Bueno, dicho eso, vamos a empezar con el tema de regresión lineal. Bueno, es un tema que avísenme cualquier cosa si no escuchan o lo que sea, porque de vuelta ya dije que tengo un temita ahí con el auricular, así que párenme si no escuchan bien, ¿sí? O por lo que sea. Los que hayan hecho fundamentos ya han visto algo sobre la regresión lineal. ¿Sí? Si bien creo que no lo han hecho con scikit-learn, que es el enfoque que le vamos a dar un poco en esta materia, sí han visto y trabajado sobre modelos lineales de regresión, ¿sí? Que es la unidad 2. Los que no lo hayan hecho, no importa, ¿sí? Porque acá lo vamos a ver como si nadie hubiera visto nada sobre esto. Los enfoques son un poco distintos, ¿sí? En fundamentos se intenta simplemente hacer un pequeño modelo para más que nada tener o sea, uno hace un EDA, ¿no? Es un análisis aleatorio de datos en fundamentos y bueno, lo quiere aplicar sobre algo para ver para qué corno lo hizo. Entonces esa es un poco de la idea de usar la regresión lineal en fundamentos. Acá vamos a usar algo más práctico, ¿sí? Vamos a pasar directamente a analizar correctamente esos modelos lineales. Entonces no nos interesa tanto el approach que hayan visto en fundamentos para la parte del modelo, ¿no? Para la parte del EDA sí, para la parte del modelo en sí no tanto, ¿sí? Así que lo vamos a ver como si nadie lo hubiera visto. Van a ver que igual desde la clase que viene ya vamos a ver cosas que no han visto en fundamentos, ¿sí? Así que a lo sumo hoy es una clase que algunos pueden ya tener varios conocimientos. Ya la clase que viene esperaría que no, ¿sí? O tendremos menos, que ya saben todos los temas que vamos a dar. Dicho eso, regresión lineal. ¿Qué es lo que ven en el dibujo? ¿Qué les parece? Más allá de cuáles son las variables. Si acá tenemos en el eje X, tenemos, bueno, este es un problema básicamente que es gasto de publicidad en televisión, ¿sí? De una empresa que pone cierta cantidad de plata en televisión. Cada punto sería un periodo de tiempo donde han hecho ese trabajo. Y por un lado lo correlacionan o quieren ver qué impacto tiene en las ventas, ¿sí? De esa empresa. Entonces, lo que tenemos básicamente es eso, ventas en función de la publicidad en televisión, ventas en el eje Y, televisión o plata puesta en publicidad en el eje X, ¿sí? Ese es el ejemplo. Después, ¿qué les parece? ¿Qué es lo que hay en el gráfico? Se ve que mientras ponen más plata en publicidad, más ventas hay. Bien, perfecto. Eso es algo que a priori se ve, ¿sí? ¿Qué les daría una pauta de decir, de poder afirmar eso? ¿Qué cosa de esa recta? La pendiente positiva. La pendiente positiva, exactamente. ¿Sí? Lo que nos está diciendo esto es que un modelo lineal, básicamente mientras tales unidades pongamos de plata en lo que sería publicidad en televisión, tales unidades de montos de venta ganaremos, ¿sí? Eso es más o menos lo que nos está diciendo este ajuste lineal, ¿sí? Fíjense que todos los puntos, algunos están... bueno, ¿y qué es lo que hacemos con esta recta? Bueno, es básicamente una recta que tiene esta forma, ¿no? Esta es la forma de una recta, la ecuación de una recta de, que habrán visto en algún momento en álgebra, que es básicamente y igual a AX más B, ¿sí? A es la pendiente, B es el intercepto, ¿sí? Entonces B es cuál es el ajuste de este algoritmo cuando la publicidad que ponemos es 0, en este caso, ¿sí? Eso sería, no ponemos nada, ¿qué pasa con nuestras ventas? Y A determina entonces que me muevo en tantas unidades de X, me voy a mover en tantas unidades de Y. ¿Sí? Eso es básicamente lo que nos está diciendo A o esta pendiente que está acá. Es un modelo que se llama simple. ¿Sí? ¿Por qué es simple? Porque tiene una sola variable explicativa, una sola feature, una sola variable que podemos mover, ¿sí? En este caso, que sería publicidad en TV. ¿Sí? Acá podría haber otras variables dando vueltas que no estamos modelando, o sea, solo estamos considerando una. Por ejemplo, esto podría ser ventas de algo que sea estacional, ¿sí? Es decir, algo que se vende más en verano que en invierno, por ejemplo. Entonces, eso podría ser otra variable incorporada en este modelo, pero este es un modelo simple, ¿sí? Usa una sola variable y por eso se llama regresión lineal, y acá me falta una palabrita que es simple, ¿sí? ¿Cuál es el desafío acá? Bueno, encontrar A y B, ¿sí? A y B no los conocemos, sí conocemos X,
y sí conocemos Y. O sea, tenemos observaciones, conocemos X e Y para todas esas observaciones, que básicamente son todos los puntos rojos que están acá, ¿sí? Y nuestro módulo lineal lo que va a hacer, bueno, es minimizar una métrica de error, ¿sí? Para poder efectivamente encontrar ese A y ese B, ¿sí? Van a salir de minimizar alguna métrica de error. ¿Y qué es el error? Entonces, bueno, la distancia que tienen entre cada uno de estos puntos que están acá a la recta es lo que estamos cerrando en el ajuste del modelo. ¿Sí? ¿Eso se ve? Sí. Bien. Entonces uno por ahí, a priori lo primero que podría decir es, bueno, ¿cómo encontramos cuál es esa función que queremos minimizar? ¿Sí? Entonces, lo primero que se te puede ocurrir es decir, bueno, esta recta que está acá, lo que queremos es que minimice la suma de todos los palitos que vemos acá dando vueltas. Así que los palitos serían simplemente la diferencia que hay entre el valor real y el valor que predice la recta. ¿Sí? Eso sería lo primero que se les puede ocurrir y está muy bien, ¿sí? Que eso es lo primero que no se nos ocurra, pero eso tiene un pequeño problema, ¿sí? Que ya seguramente ya lo saben, ¿sí? Por eso si alguien lo quiere mencionar sería un buen momento. ¿Qué pasaría si yo sumo todos esos palitos? Sí, cada palito sería simplemente la diferencia que hay entre el valor real y la recta, que está intentando ajustar a estos puntos. Si yo tomo esa diferencia va a tener signo, ¿no? O sea, puede ser positiva o puede ser negativa. ¿Sí? Entonces, exactamente, puedo tener algunas rectas que minimicen ese error, esa suma de errores, pero ¿por qué? Simplemente porque se cancelan entre sí. Entonces podría tener puntos que tienen errores de millones positivo, puntos que tienen errores de millones negativo y simplemente se cancelarían y tendría un error cero, ¿no? Entonces buscar el mínimo ahí no es una solución óptima. ¿Sí? ¿Qué debería encarar mejor? Bueno, valor absoluto de estos palitos que están acá, ¿sí? Una suma de los absolutos, o otra cosa que es un poco más linda y prolija para derivar, más que nada, que es elevar al cuadrado cada una de estas distancias que están acá. ¿Sí? Ahora podemos ver alguna pequeña diferencia que pueda haber entre cuándo elegir una y cuándo otra. ¿Sí? Pero esa es un poquito la idea, siempre sumar en valor positivo. Idealmente nuestra recta debería pasar por todos los puntos, cosa que no va a pasar prácticamente en ningún caso. Bien, regresión lineal múltiple. ¿Qué es lo que hacemos ahora? Simplemente incorporamos o tenemos más de una variable explicativa. ¿Sí? Podemos tener 2, 3, 4, etc. ¿Sí? Entonces acá básicamente van a ver en la materia que todos los gráficos que hagamos van a ser, cuando hablemos de regresión, van a ser siempre a lo sumo en 3D, ¿sí? Porque no podemos, o sea, siempre a lo sumo van a tener dos variables explicativas y la I, porque bueno, no podemos graficar más allá de eso por ahora, ¿sí? Ya vamos a averiguar cómo, pero no podemos graficar más que lo que vemos acá. ¿Sí? Así que como mucho vamos a ver dos variables explicativas y nuestra variable target en el eje Z, sería en este caso, ¿no? Si lo pensamos como tridimensional. Bien. Entonces ahora, nuestro modelo lineal no es una recta, ¿sí? Sino que es un plano. ¿Sí? Un plano, simplemente esto es la ecuación de un plano. ¿Sí? Simplemente por eso es un plano. Y ahora tenemos tres variables que debemos determinar, pero tenemos una ventaja más que es una observación adicional. ¿Sí? O mejor dicho, una variable más que vamos a tener para cada una de las observaciones. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Bien, perfecto. Bueno, generalizando un poco más este concepto de regresión lineal múltiple, lo que tenemos es que nuestra variable objetivo a ajustar, para empezar nuestra output, es igual a un beta 0 más un beta 1 por nuestra primer variable 1, si en este caso I sub I sería la observación I, ¿sí? Para cada uno de nuestros datos. Entonces, beta 0 más un beta 1, si una pendiente por nuestra primer variable x1 para la observación i. Sucesivamente hacemos esta suma hasta tener el coeficiente BP o beta p por x y p, ¿sí? Más un error. ¿Sí? Esto va a ser algo que siempre vamos a tener que lidiar, que es tener un error. Y si lo pensamos matricialmente hablando, nuestro vector de output, ¿sí? Vamos a tener una sola salida por cada observación. Nuestro vector de salida va a ser igual a nuestra matriz de features,
¿sí? Para cada una de nuestras observaciones tenemos una matriz de, básicamente acá tenemos P features, entonces esto tiene P por I, por un vector de coeficientes beta, beta 0, beta 1, beta 2, etc. Más un error, ¿sí? Un error para cada una de nuestras observaciones. Lo que vemos acá, para que ya empezamos... perdón, ¿la ecuación se entendió? ¿Hasta acá alguna duda? Bien, y bueno, tenemos P más un parámetro, ¿no? ¿Por qué P más 1? Porque tenemos P, coeficientes beta, más el beta 0. ¿Sí? O sea que tenemos P más un parámetros para determinar, ¿sí? Si P vale 20, tenemos 21 parámetros. Si P vale 150, tenemos 151 parámetros para estimar. Bien. Algo a tener en cuenta acá es que fíjense que convertimos todo esto que está acá, ¿sí? En esto que está acá, ¿sí? Y para que sean exactamente iguales, esto que está acá y esto que está acá, un detalle importante, es que está incluido beta 0, ¿sí? Dentro de esto que está acá. Para hacer eso, lo que tenemos que hacer es tener un 1 acá, ¿sí? Beta 0 por 1, ¿sí? El 1, ya que multiplicar por 1 da lo mismo que si no estuviéramos multiplicando por 1, ponemos un por 1 acá para que nuestro vector que está acá para la observación I tiene que tener al comienzo un 1. ¿Sí? Entonces, la primer componente de ese vector es 1 y después sí tenemos todas las variables que tenemos dando vuelta. ¿Sí? ¿Se entendió? Eso es cuando veamos algoritmos, lo vamos a necesitar sí o sí para incluir el beta 0. ¿Sí? ¿Se ve? Bien, súper importante para cuando veamos en la clase que viene algunos algoritmos. Hoy tal vez no tan importante, pero hay que tenerlo en cuenta. Bien. Algo que les pueden haber comentado en fundamentos es cómo se testea estadísticamente esto que está acá dando vueltas, ¿no? Básicamente uno tiene una hipótesis nula de plantear, no voy a entrar mucho en detalle con eso, pero sí me voy a quedar con la conclusión, que es que uno plantea la hipótesis nula básicamente de que beta 1 vale 0. ¿Sí? Entonces uno intenta rechazar esa hipótesis con un test estadístico. ¿Sí? ¿Qué es lo que te dice ese test estadístico? Bueno, básicamente, o mejor dicho, ¿qué es lo que uno necesita dentro de ese test estadístico? Que estas variables, estas features, x1, x2, x3, etcétera, se distribuyan de cierta forma, ¿no? Aproximadamente, ¿se acuerdan qué forma más o menos tiene que tener eso? Algo que empieza con G y termina con gaussiana. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? ¿De casualidad? ¿Lo vieron? ¿No lo vieron? Díganme si no. No me acuerdo. Bien, bueno, me gusta la sinceridad. Bien. Bueno, lo que supone ese modelo, ¿sí? O bueno, se deben acordar quizá del resultado que tenían no solamente el coeficiente del modelo, beta 0, beta 1, beta 2, etcétera, sino que venía acompañado de un p-value, eso sí. Sí, sí. Sí, eso sí. Sí. Bien, bueno, eso es el resultado del test estadístico que necesita, ¿sí? Que presupone anteriormente que las variables se distribuyen de forma gaussiana. ¿Sí? Ese es el input que se necesita ahí. ¿Sí? Hay que tenerlo en cuenta. Ahora después vamos a ver, igual el p-value, olvídense, solamente lo comento para los que hicieron fundamentos, porque en esta materia no lo vamos a usar otra cosa, pero la hipótesis de que todas las variables se distribuyen de forma normal es necesaria para interpretar esos resultados. ¿Sí? Si las variables no se distribuyen de esa forma, bueno, tenemos que tener eso en cuenta, ¿sí? Es básicamente eso lo que les quiero traer a colación, ¿sí? Entonces, ténganlo en cuenta, ¿sí? Lo ideal sería que todas las variables se distribuyan de esa forma. Vamos a ver que en la realidad eso no pasa. Hay transformaciones que uno puede hacer para que eso más o menos suceda, pero simplemente hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? Eso es lo que quiero que se lleven nomás de este comentario que estoy haciendo. ¿Sí? ¿Se entendió? Bien, perfecto. Bueno, ejemplos en la naturaleza de algo lineal, ¿sí? Les muestro ejemplos porque lo lineal en realidad mucho no se da, pero en algunos casos sucede. Por ejemplo, ley de Hooke. Esto es una ley básicamente que relaciona lo estirado, ¿sí? Que está un resorte, ¿sí? Está a una distancia X, que es básicamente lo estirado que está un resorte, en función de el
la fuerza, ¿sí? Medida en newtons, que se está haciendo con este peso que está acá. ¿Sí? Este peso tiene una fuerza hacia abajo que hace que este resorte se estire una determinada cantidad. ¿Sí? Y este resorte, entonces, está demostrado empíricamente esto, ¿no? Esto está demostrado haciendo la prueba, ¿no? O sea, uno pone un peso acá que sabe qué peso tiene, más o menos algo, ¿sí? Pero sabe qué peso tiene, y mide, o sea, una vez que pone este peso, puede medir esta distancia X, ¿sí? Pone el doble de peso, tiene el doble de X. Pone el triple de peso, tiene el triple de X. Entonces uno se va graficando con esto una serie de puntos, ¿sí? Básicamente, si me puedo venir acá arriba, fácilmente. Entonces básicamente acá uno lo que va a ver es una serie de puntos, ¿sí? Ahí está, se me borra, porque lo tengo configurado así, muy bien. Bien. Entonces uno va a ver una serie de puntos de esta forma, ¿no? Acá va a tener un valor, 1, 2, 3, etcétera, y acá va a tener otro valor, ¿sí? Y básicamente lo que hizo alguien con esto, alguien no, lo que hizo Hooke con esto fue decir, bueno, vamos a hacer una regresión lineal, básicamente vamos a ajustar todos estos puntos, y le habrá dado que esto tiene un error muy excesivamente bajo, por lo cual dijo, bueno, tengo mi ley acá, ¿sí? F igual a menos K por X. El menos no importa, olvídense del menos, lo podemos pensar en valor absoluto, es simplemente una cuestión de ejes. Pero se ha utilizado la linealidad para resolver problemas de física incluso, ¿sí? Entonces, para que lo tengan en cuenta eso, ahora a ver cómo se borra esto. Muy bien. Hay que hacer demasiados clics que no me están gustando mucho. Me parece que no lo voy a usar más. Otro caso que me trae un poquito a la colación de lo que vamos a ver después, que es tema de derivadas. Bueno, ¿han visto alguna vez lo que está en pantalla? Sí. Bien. Si tenemos un modelo de aceleración constante, eso se traduce, o sea, si uno acelera constante, o mejor dicho, lo podemos plantear un poquito más atrás. Un modelo de velocidad constante hace que uno se vaya moviendo en línea recta, ¿sí? En función del tiempo. Lo mismo pasa con la aceleración. Cuando uno hace un modelo de aceleración constante, lo que se mueve linealmente es la velocidad, ¿sí? La velocidad va aumentando linealmente porque por cada unidad de tiempo se está incorporando esta aceleración que tenemos acá dando vueltas. Y eso hace, por derivadas y demás, no hace falta que entremos en física 1 de ingeniería, pero lo que hace eso es que la posición se mueva de forma cuadrática, ¿sí? Básicamente porque se integra. Y terminamos teniendo una parábola acá dando vueltas, ¿sí? Entonces, uno puede plantear este modelo que está acá, que es que la velocidad en función del tiempo se mueve según una velocidad inicial más una aceleración por tiempo, ¿sí? Entonces uno podría determinar la aceleración, por ejemplo, de medir distintos puntos de esta curva. Y otra cosa que se puede hacer es que lo puedo hacer también lo mismo con la posición, ¿sí? La diferencia acá es que nuestra variable t, acá está el cuadrado, ¿sí? Tenemos una posición que depende de una posición inicial, sí, que se puede medir, una velocidad inicial que también se podría medir por una variable tiempo, más 0,5 por una aceleración, que es algo que también podría medir, por tiempo al cuadrado. Entonces este modelo alguien también midió distintos puntos de esta curva y pudo efectivamente comprobar que esto sucede, ¿sí? Pero la cuestión es, acá tengo un modelo lineal, ¿sí? Pero acá abajo no. Acá abajo no tengo un modelo lineal porque tengo una variable que es t cuadrado. ¿Sí? ¿Eso se ve? Lo que podría aplicar en el modelo de abajo es algo que se conoce como regresión polinómica, así que extiende un poco el concepto de regresión lineal y permite también la incorporación de variables de orden 2, 3, 4, 5, etc. Sin embargo, esto también se puede pensar como una regresión lineal sin ningún tipo de problemas, porque nadie me dice que yo no pueda reemplazar esta variable t cuadrado por una variable que se llama z. ¿Sí? Entonces me quedan dos variables independientes t y z. No son tan independientes, pero son independientes linealmente hablando. Me quedan dos variables t y z, y ahí sí tengo un modelo lineal, ¿sí? Un modelo igual al que vimos acá. Exactamente igual a este. ¿Sí? Porque esto sería la posición en función del tiempo. En el intercepto tendría la posición inicial. Y acá tendría el término que tenía la i. La i sería mi x1 y el término que tenía la z sería mi x2.
Entonces yo también puedo plantear un problema de regresión polinómica como una regresión lineal. ¿Cuál es el problema o cuál es digamos, la cuestión que estaría usando? Es que estoy usando dos variables que dentro de todo tienen una correlación. ¿Sí? Después vamos a hablar de qué pasa con variables correlacionadas, porque en fundamentos creo que gusta un poco eliminar un poco variables, podemos hablar un poco sobre eso. Pero estaría usando variables que están correlacionadas. Lo que tiene es que no están correlacionadas linealmente. ¿Sí? Si yo hago una correlación lineal sobre estas variables, t y t cuadrado da 0 exactamente, ¿no? Entonces, en un modelo lineal, usar variables que no están correlacionadas linealmente no debería ser un problema. ¿Sí? Pero bueno, lo podría plantear como un modelo lineal. ¿Sí? Quiero que se lleven eso, más que nada. ¿Vamos bien hasta acá? Bien, ahora me lo pregunto mucho, pero porque no quiero que se pierdan. Digamos que la clase de hoy es relativamente, bueno, no es tan compleja, pero bueno, vamos a tener después algunas clases un poco más complicadas donde verdaderamente sí, no quiero que se me pierdan. Bueno, como les decía antes, necesitamos para ajustar esto una función de pérdida, ¿sí? Una función que básicamente sumarice los errores de cada uno de los puntos que tenemos acá, de todos los puntos rojos, y los sumarice de una forma tal que no se anulen entre sí. Entonces tenemos dos opciones sencillas. Una es valor absoluto, otra es elevar al cuadrado. La más usual para resolver este problema es elevar al cuadrado cada una de esas distancias, lo cual se llama, o mejor dicho, el método que después vamos a usar entonces para optimizar esa suma de cuadrados y que sumen lo menos posible. O sea, la idea es, tengo una suma de cuadrados y quiero minimizarla lo más posible, ¿sí? Entonces surge algo que se llama OLS, Ordinary Least Squares, que básicamente mínimos cuadrados. Tengo una suma de cuadrados y quiero que sea mínima, ¿sí? El nombre directamente nos está diciendo eso. Entonces básicamente es un método que lo que hace es disminuir o minimizar las diferencias que haya entre nuestros valores reales, los valores que nuestra recta está ajustando, elevados al cuadrado. ¿Sí? Eso es lo que busca hacer esta función de pérdida. ¿Sí? Vamos a llamar siempre función de pérdida aquella que minimice alguna sumatoria de errores del modelo. ¿Sí? Después más adelante vamos a ver distintas funciones de pérdida. En clasificación van a ser distintas, ¿sí? Van a ser aplicadas a un problema de clasificación, pero después cuando lleguemos a redes también vamos a ver otro tipo de funciones de pérdida. Vamos a irnos un poco por las nubes después con eso. Pero por ahora, por este momento, por este instante, nuestra primera función de pérdida sería esta que está acá, ¿sí? Los OLS o los mínimos cuadrados. Bien, que no es más otra cosa que elevar las distancias que vimos antes, elevar esas distancias al cuadrado. ¿Sí? Lo único que estamos logrando con esto es que todo sea positivo y podamos sumarlo, y efectivamente sabemos que existe un mínimo para esa suma, que va a ser 0. O sea, ese error no puede ser nunca menor a 0. Esa es un poquito la idea. Bien, entonces pérdida igual a esto que está acá. Esto es una sumatoria de todos los errores elevados al cuadrado, y acá está escrito simplemente de otra forma. Bueno, también se conocen como RSS, básicamente suma de los residuos al cuadrado. ¿Sí? Esa es su traducción. Y acá está escrito de otra forma, así que nos va a permitir un poco ver cuáles son los mejores valores de beta 0 y beta 1, cuáles son los valores que efectivamente llevan a esta minimización. Esto es una regresión lineal simple, lo que se ve acá. Y tenemos nuestras observaciones son X e Y. O sea, son valores conocidos. Para la observación 1 tenemos que el error que vamos a tener desde el valor real y sub 1 y la predicción de nuestra recta, es beta 0 más beta 1 por x1. No sabemos cuánto vale beta 0 y cuánto vale beta 1, pero sí sabemos que el error va a tener esta forma. Va a ser el valor real menos el valor predicho. Y el valor predicho o ajustado es este que está acá. Sería beta 0 más beta 1 por x1. ¿Sí? Esto tiene un sombrerito porque lo que vamos a hacer nosotros es estimarlo. ¿Sí? Todo lo que nosotros vayamos a estimar va a tener un sombrerito adelante, y por lo tanto después vamos a ver que vamos a llamar con ese nombre sombrerito a todas las variables básicamente que vayan, o todos los coeficientes que vayamos a estimar con un modelo. Bien. Lo mismo para todos los índices o todas las observaciones que tenemos en nuestro conjunto de entrenamiento en este caso, ¿sí? O sea, lo que estamos haciendo, lo que vamos a intentar hacer con esto es ver cuál es el mejor ajuste en un entrenamiento de modelos. ¿Sí? Acuérdense, el jueves pasado no era lo mismo conjunto de entrenamiento que conjunto de testing,
Y eventualmente vamos a tener también un conjunto de validación dando vueltas para hacer otras cosas que después vamos a ver. Bien, ¿hasta acá se entendió cómo desglosamos RCS? Bien. Bueno, si desglosamos RCS de esta forma, bueno, raro, nunca vi esto, pero bueno, vamos a seguir sin problemas. ¿Querés comentar un poco, Manuel, qué es lo que estás haciendo ahí? Me parece yo que era un mensaje automático. O sea, no sé si Ah, ok. mandó solo. Ok, bueno. No, es la primera que lo veo, por eso me resulta un poco raro. Bien, ¿hasta acá vamos bien? Me perdí si alguien me respondió. Lo que nos quedaría ahora es efectivamente encontrar cuánto valen beta 0 y beta 1, ¿no? Y para minimizar algo, hay una herramienta bastante esencial para hacerlo, que es básicamente hacer derivadas e igualar a 0. ¿Sí? Si se acuerdan de eso, si yo derivo igual a 0, voy a encontrar mínimos y o máximos, ¿sí?, de una función. Entonces, básicamente lo que vamos a hacer es derivar esto en función de beta 0 y derivar esto en función de beta 1. ¿Sí? Esa va a ser la tarea de las próximas dos diapositivas para encontrar a qué nos lleva eso. ¿Sí? Entonces, básicamente vamos a hacer eso. Fíjense que para derivar esto respecto de beta 0, acá tengo una regla en la cadena. ¿Sí? O sea, este 2 que está acá, primero que nada, derivar todo esto que está acá es la suma de las derivadas de cada uno de estos términos que están acá. Y como son todos los términos iguales, básicamente con derivar uno ya nos va a alcanzar, o mejor dicho, podemos hacer una sumatoria de todos o plantearla directamente como una sumatoria, que eso es lo que vamos a hacer ahora. Pero en esencia lo que vamos a hacer es, este 2 que está acá, para empezar, va a venirse acá adelante. Y por regla de la cadena, la derivada de lo que está adentro respecto de beta 0 es menos 1. ¿Sí? ¿Se ve eso? La derivada de todo esto que está acá respecto de beta 0 es menos 1, ¿no? Porque está en menos 1 multiplicando acá adelante a beta 0. Bien, entonces lo que vamos a ver al comienzo va a ser un menos 2, acá dando vueltas. Que es básicamente este. Acá hay un pequeño error que acá me faltó elevar al cuadrado. Esto tendría que haber corregido ya hace como 2 años. Pero bueno, me quedó todavía ahí dando vueltas. Ojo entonces que acá esto tiene que estar elevado al cuadrado, ¿sí? Todo lo que está acá adentro, porque esto es simplemente los RCS. Bien, entonces si derivo los RCS respecto de beta 0, lo que me queda es la sumatoria de todos esos términos que veíamos antes, de i hasta n, que ahora no están elevados al cuadrado, porque esto es la derivada, sino que está lo que estaba dentro del paréntesis multiplicado por menos 2. ¿Sí? Y lo que voy a intentar es, efectivamente, esta derivada, que es lo que tiene que hacer yo, igualar a 0. ¿Sí? Entonces eso es lo que vamos a intentar hacer. Bueno, si igual a 0, este menos 2 que está acá se puede ir. ¿Sí? No, menos 2 por 0, 0, ¿sí? Así que es lo mismo que no tenerlo. Entonces directamente lo sacamos. Después lo que podemos hacer es esta sumatoria que está acá, simplemente distribuirla en los tres términos que tenemos. Entonces tenemos la sumatoria de las observaciones menos la sumatoria de n veces beta 0 menos la sumatoria de n veces beta 1 por cada una de las observaciones xy igual a 0. Fíjense que esto que está acá se transforma en n por beta 0, ¿sí? Porque acá estoy sumando n veces beta 0, ¿sí? Así que es n por beta 0. Acá tengo la sumatoria de todas las observaciones de i, y acá sigo teniendo la sumatoria de beta 1 por xy. ¿Sí? Entonces, n beta 0 es igual a la resta de estas dos sumatorias. Esta n la puedo pasar dividiendo, ¿sí?, en estas dos sumatorias que están por acá dando vueltas. Y fíjense que me queda de este lado beta 0. Y acá me queda 1 sobre n
por la sumatoria de todos los de las observaciones psi, ¿sí? Es decir, sumo todas las i's, i sub i, sumo todos los i sub i y lo divido por la cantidad que son. ¿Eso qué es matemáticamente hablando? Sumo todo y lo divido por la cantidad que son. El promedio. Promedio. El promedio, exactamente, o la media, ¿sí? Básicamente de estos datos que tengo dando vuelta. Entonces acá me va a quedar la media de las IES. Las medias, acuérdense, bueno, no sé si lo saben o no, pero las medias se representan con esta rayita que está acá arriba, ¿sí? Para cada una de las variables. Y acá de este lado tengo algo muy parecido, porque los beta 1 acá, que están acá, beta 1 es una constante, ¿no? Que está multiplicando básicamente este promedio. Entonces lo puedo sacar hacia afuera, sin problema. Y puedo efectivamente pensar lo mismo. 1 sobre n por la suma de todos los x sub i que tengo dando vueltas. ¿Sí? Entonces esto también es un promedio de las x. Entonces tengo, acá x, acuérdense que es una sola variable. ¿Sí? Si yo tuviera más de una variable, esto sería, bueno, le tendría que seguir sumando beta 2 por x2, etcétera, ¿no? Eso sería el ejemplo. Pero bueno, acá estamos viendo simplemente con una regresión lineal simple. Entonces fíjense que me queda beta 0 igual a las medias de las i's menos la media de las x por beta 1, ¿sí? Y esto tiene una forma de recta, ¿no? Un poco, si se quiere, porque si yo esta y la dejo acá, pero paso sumando hacia el otro lado beta 1x, de este lado, ¿qué me queda? Voy a tener que volver arriba al pizarrón este que me gusta. Bueno, vamos a dejarlo desaparecer, me parece que podemos hacerlo. Me va a quedar y igual... Me va a quedar la media de las i's, beta 0 más beta 1, la media de las x. ¿Sí? ¿Se ve? O sea, de acá me lleva acá, a esto. Sí, sí. Bien, lo bueno es que hasta acá encontramos una ecuación que relaciona beta 0 y beta 1, porque tanto la media de las y como la media de las x son conocidas. Lo que sigue después es encontrar otra ecuación que las relacione, dos ecuaciones, dos incógnitas, sistema de 2×2, listo, resolvemos beta 0 y beta 1 y resolvemos el problema. ¿Sí? Eso es lo que vamos a ver en la próxima diapo. Pero hasta acá lo que nos interesa, o lo que es interesante ver acá, es que en la solución que encontremos después, o sea, vamos a tener distintos puntos, donde vamos a hacer este ajuste lineal, y después vamos a tener una recta, ¿no? Una recta que es el ajuste lineal efectivamente. Bien. El punto beta 0, beta 1 pertenece a esta recta. ¿Sí? Eso es lo que... perdón, voy de vuelta. Esta recta, porque les dije cualquier cosa. Esta es la recta que estamos estimando y sombrerito es beta 0 más beta 1x. Esta es la ecuación de la recta que estamos estimando ahora. Entonces fíjense que si yo reemplazo y con la media de las i's y x con la media de las x, se cumple la ecuación. ¿Sí? Entonces lo que les quiero decir con esto es que el punto media de x y el punto media de y pertenece a la recta. ¿Sí? Entonces, ¿qué me puede dar una pauta a esto ya para ir pensando? Que si yo tengo puntos que me mueven significativamente esa media, por ejemplo, ¿se acuerdan qué puntos o cómo se llaman los puntos que por consecuencia mueven significativamente una media? Los outliers. Los valores atípicos, exactamente. Si yo empiezo a tener atípicos una variable, la media se va sesgando hacia lejos de la mediana, por así decirlo. ¿Y eso qué nos puede pasar? Bueno, en un modelo de regresión lineal que este punto varía mucho. ¿Sí? Este punto que está acá, fíjense, pasa efectivamente la recta por esa media. Entonces, si yo muevo la media, muevo la recta. Es así de sencillo. Acuérdense que la clase pasada vimos que un modelo con mucha varianza significa que yo muevo un poco los datos, se mueve mucho el modelo, ¿sí? O tener un modelo distinto. Entonces, esto nos da una pauta de que la regresión lineal puede que sufra un poco de esa varianza, ¿sí? Más que nada porque muevo un poco la media, muevo el resultado. ¿Sí? Entonces, puede ser un poco sensible. Si esto fuese la mediana, por ejemplo, saben o se imaginan que es una medida un poco más robusta. Entonces, si yo tuviese medianas acá, sería más robusto el modelo, ¿sí? Pero no tengo medianas, tengo medias. Así que eso hace que el modelo sea un poquito más
sensible a movimientos de datos. Bien, o sea que podríamos esperar que algo de varianza tal vez tengamos. Bien. Y lo que me pueden decir es, bueno, pero eso llevaría el modelo al overfitting. Bueno, vamos a ver. ¿Sí? Vamos a ver si eso después sucede o no. Porque habíamos colocado las regresiones lineales por lo general en el underfitting. No sé si se acuerdan los gráficos de la clase pasada, donde los modelos lineales por lo general son lo más simple que uno puede hacer, ¿no? Bueno, entonces después un poco más adelante vamos a hablar un poco mejor sobre dónde encasillar bien a las regresiones lineales. Bueno, si hasta acá vamos bien, esto es exactamente lo mismo, pero derivando respecto de beta 1, no respecto de beta 0. La idea es construir un gradiente, ¿sí? Básicamente derivando haciendo la derivada parcial en función de cada una de los dos coeficientes, beta 0 y beta 1. Si tuviese más coeficientes tendría que hacerlo con más. La resolución es bastante similar, es un poco distinta, pero es bastante similar. ¿Sí? Acá quedémonos simplemente con el resultado, ¿sí? Que es beta 1 depende de la media de las I's, de la media de las X, pero no tan sencillo como la diapositiva anterior. ¿Sí? Parece un poquito más complicado, no es tanto más complicado, pero bueno, queda un resultado un poco más complicado. Lo importante simplemente es que todo lo que está acá lo conocemos. ¿Sí? Conocemos XI, conocemos I sub I, conocemos la media de las I's, conocemos la media de las X, conocemos todo. Y fíjense de hecho que esto, beta 1, que era una pendiente, bueno, fíjense que lo que tenemos acá es X sub I en ambos términos, acá hay una división. Tenemos X sub I en ambos términos y lo que está interesante de esto es que esto mide la distancia a la media, no la distancia, sino, o sea, esto va con signos, así que no es una distancia per se, pero bueno, mide la diferencia que hay entre cada punto y la media en las I's, y acá tenemos lo mismo, pero en las X. ¿Sí? Tenemos algo ahí medio simétrico respecto de la media. De vuelta, la media sigue jugando un papel importante acá, ¿no? O sea, la media está tanto en el numerador como el denominador de beta 1. O sea, que la media también va a mover beta 1. ¿Sí? Entonces, de vuelta, media influye mucho en el modelo. Con esto saco beta 1, con esta ecuación que tenía antes saco beta 0, listo. Tengo beta 0, tengo beta 1. Esto es matricialmente hablando, ¿sí? Es exactamente lo mismo, esto es una derivada matricial, simplemente acá están los RCS planteados como una matriz, para eso hay que hacer una traspuesta, acá no es elevar al cuadrado simplemente, o no elevo al cuadrado. Y las derivadas son exactamente las mismas, ¿sí? Solamente que están planteadas de forma matricial, entonces son un poquito más complejas, pero no dejan de ser las mismas. Y lo que encontramos es esto, ¿sí? Que es básicamente una forma matricial de escribir esto que está acá. Sí, pero es exactamente lo mismo. Lo que no me permite la formulación matricial es que, bueno, si yo tengo 150 variables, esta derivada no la vamos a hacer 150 veces, ¿no? Vamos a hacer una matriz y vamos a derivar la matriz y listo. ¿Sí? Esto resuelve exactamente lo mismo. Bueno, comentario acá abajo, la columna de X generalmente se llena con unos, la primera columna, para tener en cuenta el intersecto. ¿Sí? Si no tengo en cuenta esa columna de unos, estoy diciendo que mi intersecto vale 0. ¿Sí? Estaría diciendo exactamente eso, porque si me vuelvo a esta ecuación que está por acá atrás, si planteo, siempre voy a plantear esto. Entonces, si no tengo en cuenta la primera columna de unos, sería lo mismo que decir que esto es 0, o sea, acá no hay nada. Eso es lo que estoy diciendo. ¿Sí? Ahora, si pongo una columna de unos, estoy dando lugar a que haya ese intersecto ahí dando vueltas. Bien. ¿Vamos bien? Bien. Pequeño ejemplo, si hago una regresión lineal súper... no vamos a hacer código todavía, hoy no va a ser el día, pero sí hay un pequeño snippet acá. Que es, tengo algunos pequeños datos en X, algunos pequeños datos en Y, ¿sí? Fíjense, más o menos Y es X más 1, más o menos, ¿no? Porque acá hay un punto en el que eso no se da, es el único punto. Pero después más o menos las Y son los 4 puntitos que están acá arriba más 1. Más o menos es eso. Entonces, yo puedo resolver esto con NumPy sin problemas, si quiero hacer una regresión lineal en este problema, porque calculo beta 1 como lo que encontramos acá, esto que está acá. Calculo beta 0 como lo que hemos encontrado acá. Exactamente esas dos. Y me da que beta 1 es 0,7, o sea que hay una pendiente de 0,7. Y beta 0 es 1,3, básicamente, ¿no? Redondeando un poquito, 1,29 periódico. Bien, eso es lo que hicimos hasta ahora en las diapositivas anteriores. ¿Sí? Encontramos ese modelo. Ahora,
lo que vamos a hacer en la materia es usar scikit-learn, que después vamos a ver un poco más el jueves, ¿sí? de qué se trata un poquito scikit-learn. Pero básicamente hemos visto muy a grandes rasgos el jueves pasado que va a tener todos los modelos y todo el preprocesamiento que necesitamos en la materia, ¿sí? 95% de la materia va a ser efectivamente scikit-learn. Entonces, ¿qué nos permite hacer o cómo representaríamos esto que está acá? Bueno, tenemos nuestro modelo que va a ser una regresión lineal. Si esto es un método de scikit-learn que ya existe, simplemente lo tenemos que instanciar. Después vamos a ver qué cosas podemos poner acá adentro para cambiar un poco este método, pero en sí es un método que tiene, que tiene un método dentro que es el método .fit, ¿sí? Que es básicamente si hacemos model.fit xy, lo que hacemos con esto es exactamente esto que está acá. La diferencia es que lo hacemos de forma matricial, si no lo hacemos con esto, sino que lo hacemos con lo que aprendimos en esta diapositiva. Y de este model.fit, fíjense que una línea de código reemplaza todo esto que tenemos acá. ¿Sí? O mejor dicho, dos líneas, ¿no? Porque después tenemos la línea regression acá dando vueltas. Y bueno, después tenemos el .fit. ¿Qué es lo que puedo hacer después con esta línea regression? Bueno, extraer, por ejemplo, la pendiente. Básicamente es el primer coeficiente el único coeficiente, mejor dicho, que tenemos acá dando vueltas. Podríamos tener más coeficientes cuando en una regresión lineal múltiple, ahí tendríamos más coeficientes. Tenemos el intercepto, que lo podemos obtener de esta forma, y si imprimimos pendiente intercepto, fíjense que son exactamente iguales, ¿sí? Esto es ya un error numérico ahí al fondo, y después tenemos exactamente el mismo resultado, ¿sí? Así que lo que tenemos hecho acá, con el método que vamos a usar en scikit-learn, por lo menos coinciden para este pequeño, simple ejemplo dando vueltas. Pero esta va a ser la forma en la que vamos a trabajar con la regresión lineal, ¿sí? Acá no hace falta decirles una regresión lineal, una regresión múltiple, una regresión lineal simple o una múltiple, lo va a entender directamente según la cantidad de columnas que tenga nuestra variable x que está acá dando vuelta. ¿Sí? Eso lo vamos a entender directamente. Y después, bueno, el vector de coeficientes va a tener tantos coeficientes, valga la redundancia, como columnas tenga la variable x. ¿Sí? ¿Hasta acá vamos bien? Bien. Sí, se había abierto un mic, justo lo pisé con audio, no sé si quería preguntar algo. No, dije que sí, ¿no? Bien, perfecto. Sí, creí que sí, pero bueno, por la duda pregunto. Bien, dijimos hace un rato que tendríamos o podemos medir, tenemos que tener una métrica de error para hacer efectivamente una medición para, primero, en un primer momento, hacer esto, la función de pérdida y obtener los mejores coeficientes. Y posteriormente, lo que tenemos que hacer con los resultados que obtengamos era usar también una métrica para ver, y lo que hablamos un poquito en la clase pasada, para ver cómo se comportó, cómo ajustó nuestro modelo en entrenamiento y después cómo se ajusta a los datos de prueba. Así que son esos datos que el modelo nunca vio y por lo tanto queremos ver cómo se comporta ante efectivamente datos que no vio. Es simplemente para simular qué es lo que pasará en la realidad. Si en la realidad a ese modelo le van a llegar datos que antes nunca tuvo la más pálida idea de qué son, ¿sí? De qué es lo que está dando vueltas. Entonces, para ello necesitamos métricas, ¿sí? O definir una forma de cómo vamos a medir ese error. Usualmente la métrica está acompañada de cómo se entrenó el modelo. Es decir, si yo entrené el modelo minimizando los RCS, tendría sentido, tiene mucho sentido, que nuestra métrica para medir y comparar efectivamente nuestro modelo entrenado y nuestro modelo entrenado y los datos de prueba, tendría mucho sentido que esa métrica dependa de los RCS, porque justamente el modelo fue entrenado con esa condición, disminuir RCS. Sin embargo, hay distintas formas para medirlo. La que sí depende de los RCS es el MCE, ¿sí? O error cuadrático medio, ¿sí? Esto es lo que significa median square error, que básicamente lo único que es los RCS dividido la cantidad de observaciones que tenemos, ¿sí? Eso es el MC, que me acuerdo de la clase pasada, muchos me hicieron cara, que no lo conocían. Bien, ahora para los que no conocían se los presento. No es más que la suma de todos los cuadrados dividido la cantidad de datos. ¿Por qué se divide por la cantidad de datos? Algo interesante a entender es que, bueno, si yo tengo más datos, RCS va a ser cada vez más grande, ¿no? Entonces, por tener más datos,
simplemente RC se va a seguir creciendo constantemente. Y bueno, no por tener más datos significa más error, efectivamente, ¿no? Entonces lo que hace MS simplemente es un promedio de todos esos errores que aparecen, que básicamente es un promedio de, básicamente, esto, dividido la cantidad de veces que eso aparezca en el dataset, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Se entiende qué es el MC? Ventajas depende exclusivamente, pura y exclusivamente de los RCS. Nosotros ya usamos nuestro modelo para hacer esa minimización, así que es la métrica que efectivamente el modelo intentó minimizar. Gran ventaja entonces ahí con el MC. Tiene una desventaja, tiene varias desventajas en realidad. Una es que es un promedio, ¿no? Entonces, al ser un promedio, ¿qué nos podemos encontrar? Bueno, que haya datos que estén excesivamente alejados, ¿sí? de los valores de error que uno podría llegar a querer. Entonces, bueno, es un promedio, ¿sí? Eso hay que tenerlo en cuenta. Desventaja número 2, desventaja entre comillas, pero bueno, desventaja número 2. Esto son errores elevados al cuadrado, ¿sí? Y los errores tienen una unidad de medición, ¿sí? Que por ejemplo, si esto estaría pensado en pesos, ¿sí? Ventas en pesos, la unidad que tiene este eje es efectivamente pesos, ¿sí? Esto está medido en pesos. Entonces, la medida de cada una de estas barras, ¿sí? Yo acá tendría, por ejemplo, para este punto que está acá, que me estoy parando acá, que es una cantidad de ventas 22 pesos, supongamos, la recta está diciendo o está ajustando a un valor de 15 más o menos, 15, 16, ¿sí? Más o menos donde les parezca. Entonces lo que estamos diciendo es que la distancia que vemos ahí dando vueltas es de 6 pesos. ¿Sí? Hasta ahí todo bien, porque 6 pesos es algo que podemos entender. O sea, nuestro modelo dice 16 pesos, el real fue 22 pesos, hay una diferencia de 6 pesos dando vuelta por ahí. Ahora, el MCE en realidad lo que dice es que esa diferencia es de 36 pesos cuadrados. ¿Sí? Y tal vez no les haga mucho ruido, pero imagínense que yo como dueño de esta empresa, que quiero saber cuánta plata poner en publicidad para estimar cuántas ventas voy a tener, ¿sí? Para ver cómo es esa relación y quiero saber ese dato. Imagínense que les doy este problema a ustedes y ustedes me dicen el error es de 36 pesos cuadrados. Y yo me voy a quedar mirando, porque ¿qué carajo es un peso cuadrado? ¿Sí? Esa es un poco la desventaja que tiene el MC. Tiene poca interpretabilidad del resultado que obtenemos. ¿Se entiende? Más allá de que pueda ser chistoso, pero ¿se entiende la idea? Es un poquito difícil de interpretar. Entonces, ¿qué es lo que se hace? O qué es lo que también se puede hacer como métrica, es usar algo que depende de los MCE, pero que no es más ni menos que la raíz de esos MCE. ¿Por qué? Porque la raíz me devuelve esos 36, me los vuelve a poner en la unidad que el dominio necesita para comprender mejor, ¿sí? Que es pesos. Entonces ese 36 pesos cuadrados lo volvemos a 6 pesos. Y ahí yo, como dueño de la empresa, entiendo un poquito más, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando? Tenemos una unidad especial dedicada a explicabilidad de modelos, y vamos a tocar un poco más este tema, ¿no? Pero la idea es que los modelos sean interpretables por no solamente el data science que está detrás de ellos, ¿sí? Ese es un poquito el data scientist, pero que está detrás de ellos, ¿sí? ¿Se entiende más o menos la idea? Ese tema después lo vamos a tocar en una unidad entera, pero bueno, ventaja del RMC es eso. Después es exactamente igual, fíjense que si esto sube, o sea, si esto sube, esto sube. Si este baja, este baja. Son exactamente iguales. ¿Por qué? Porque la función raíz cuadrada es una función monótona creciente. No es que esto sea más representativo que esto, pero para comunicar resultados es un poco mejor. ¿Cómo estamos de ahora? Bien, estamos perfectos. Después tenemos algo muy interesante que es el MAE. ¿Sí? El MAE es Mean Absolute Error. ¿Y qué es esto? Bueno, es lo mismo que lo que veíamos acá arriba, pero hay una diferencia importante que es, esto mide la diferencia en valor absoluto de los valores reales de las etiquetas y lo que nuestro modelo está prediciendo, y sombrerito. ¿Sí? Acuérdense, el sombrerito significa lo que el estimador o el modelo está intentando ajustar o predecir. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Bueno, esto eleva al cuadrado, esto usa valor absoluto. ¿Sí? Esa es la diferencia esencial. ¿Por qué me puede interesar esto?
y no esto. Por ejemplo, bueno, porque podemos pensar un poco en qué pasa en los valores atípicos, por ejemplo. ¿Sí? Valores atípicos nos referimos entonces que van a tener valores atípicos en la variable i. Esos valores, por lo general, imagínense que acá, vamos a volver al ejemplito, al caballito de batalla. Imagínense que acá tenemos algún punto que esté por acá, este que estoy marcando acá con el mouse. Si yo incorporo ese punto del dataset, ya vimos que por la media, o sea, por el impacto que tiene la media de este punto, el modelo un poco va a cambiar, ¿sí? Pero no va a cambiar mucho, ¿sí? Porque estoy agregando un punto. Entonces, imagínense que el error para este punto, ¿cómo va a ser? ¿Chico o grande? ¿Quién se anima a decir algo? Estoy parado acá, en este puntito rojo que tengo acá en el mouse, que estoy moviendo. Estoy en un punto por acá. ¿El error en ese punto va a ser chico o grande? Capaz digo cualquier cosa, pero entiendo que va a ser grande, ¿o no? Bien, 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 bien. Perfecto, sí, está súper lejos de la recta. O sea, es el punto que está más lejano a la recta de todos. ¿Sí? Entonces el error va a ser enorme acá. Bueno, el MCE incluso lo eleva al cuadrado a esto. ¿Sí? Esta distancia que está acá la eleva al cuadrado. Entonces, cuando uno intenta minimizar MCE, está teniendo mucha sensibilidad a lo que son efectivamente los valores atípicos. ¿Por qué? Porque si la recta queda muy lejos de algunos valores atípicos, el MCE no suma solamente el error, sino que lo eleva al cuadrado, ¿sí? O sea, si se acuerdan de cómo es la parábola x al cuadrado, y la tenemos acá, en el ejemplo, esto que está acá. Mientras más grande sea el error, mucho más grande va a ser el error al cuadrado, ¿sí? ¿Se ve? ¿Se entiende? Bueno, muy distinto si tuviéramos una recta. ¿Sí? Si tenemos una recta, por más que haya un poco más de error, el error que efectivamente estamos usando para medir va a subir también, pero no va a subir tan abruptamente, ¿sí? Entonces, dicho eso, el MCE termina siendo muy sensible a los valores atípicos, ¿sí? Porque va a intentar que esta recta se mueva, como ya vimos en la demostración de que se mueve con la media, va a intentar que esta recta se mueva más hacia esos valores atípicos, ¿sí? Entonces, va a penalizar mucho ahí. Entonces, ¿cuál es la diferencia principal con el MAE? Que el MAE simplemente mide distancias. Bueno, que si yo tengo puntos que están alejados, no es tan relevante. ¿Sí? Entonces esto termina siendo modelos un poco más robustos. Si yo agrego un outlier, esto no va a cambiar tanto. ¿Sí? Entonces, el MAE, bueno, y ahí me pueden decir, bueno, ¿por qué lo usamos como métrica y no para efectivamente entrenar el modelo? Bueno, tiene un problema, este que está acá, ¿sí? Que tiene algunos temitas con la derivada, y eso hace que usar MAE pueda ser un poco más lento. ¿Sí? Hay que mejorar mucho un algoritmo para que pueda efectivamente hacer derivadas de esto, porque tiene un problemita al valor absoluto que no es derivable en x igual a 0. ¿Sí? Entonces, dicho eso, el modelo que se suele usar para entrenar la regresión lineal siempre va a ser los RCS, y por lo tanto el MSE va a ser la métrica que siempre un modelo minimiza. Pero yo lo que puedo hacer es usar el MAE si es que no quiero que ese modelo sea tan sensible a esos valores atípicos que tenemos dando vuelta por ahí. Y por otro lado tenemos el MAPE, ¿sí? O que es exactamente lo mismo, pero es porcentual, ¿sí? Porque yo por ejemplo tengo mi modelo de ventas acá dando vueltas. Vamos de vuelta acá. Y me dicen, digamos que ustedes me responden a mí, el modelo tiene un error de 6 pesos. Y yo me voy a quedar pensando, bueno, ¿qué tan importante es eso? ¿Es mucho o es poco? ¿Sí? Entonces, ¿cómo se resuelve o cómo se puede llegar a resolver eso? Es, bueno, usar errores porcentuales. Es decir, ¿qué tanto representan esos 6 pesos en la media de mis datos? ¿Sí? Algo sí sería la idea. Eso igualmente lo puedo hacer para cada punto. En algunos puntos el error va a ser 0,1%, 0,2, 0,3. En otros puntos puede ser 1, 2, 3, 4, 15, 25%. Puedo tener outliers que tengan un error del 500%, por ejemplo. Pero en la media de todo eso voy a tener un resultado, ¿sí? Que me va a decir, bueno, esos 6 pesos son aproximadamente un 2% de error. Y ya cuando me dicen 2% me quedo un poquito más tranquilo. 6 pesos no sé qué es lo que representa, ¿sí? Dentro de ese modelo. Tengo que conocer los datos, digamos, ¿no? Tengo que conocer bien los datos para saber qué tanto pesan esos 6 pesos en el error. Entonces, pequeña ventaja que tiene
el mape es eso, ¿sí? Nos pone todo en términos porcentuales. Bueno, y es respecto del MAE, ¿no? O sea, acá tenemos valor absoluto. ¿Sí? También hay muchas métricas más de lo que es regresión. Estas son las más comunes, ¿sí? Y básicamente, cuando vamos a elegir usar una u otra, según las necesidades de ese problema, ¿sí? De los casos que yo planteé recién, ¿sí? Como ventajas y desventajas que puede tener cada uno de estos, bueno, hay que pensar en cada caso qué es lo que nos convendría más, ¿sí? Usar esta o esta, ¿sí? Pregunta de defensa de trabajo y pregunta también de examen. Problemas que tiene esta, por ejemplo, bueno, cuando las observaciones son chicas en valor, pues yo puedo tener observaciones que tengan, por ejemplo, yo haya invertido poco en publicidad, entonces tengo pocas ventas, y también puede ser que haya tenido periodos donde haya invertido mucho y hubiera tenido más ventas. Y haya tenido más ventas, perdón. Bueno, los puntos donde invertí menos y hay menos ventas, bueno, van a tener un peso porcentual, o el error que yo tenga ahí va a pesar más porcentualmente, ¿no? Simplemente porque estoy dividiendo por algo chico. Entonces ahí puedo tener algún tipo de problema, ¿no? Tendría que evaluar si efectivamente puedo usar esta métrica dados esos casos. Bien. Bueno, vamos bien hasta ahí. Bien. Ya discutimos. Ahora vamos a enunciar un término que seguramente en fundamentos, los que hayan hecho fundamentos les debe sonar, que es, o vamos a terminar hablando de lo que es R2 Score, ¿sí? Pero antes de hablar de R2 Score, lo que tendríamos que pensar o hablar es acerca de las TCS. Si tenemos RCS, es lo que hasta ahora ya definimos. TSS no es más que otra cosa que la suma total de cuadrados. ¿Y a qué se llama la suma total de cuadrados? Simplemente a esto que está acá. La sumatoria de en todas las observaciones que tenemos de I sub I menos la media de los datos elevado al cuadrado. ¿Sí? Esto básicamente, ¿qué es lo que me dice? Bueno, si yo tuviese, o de alguna forma que me dice un poco es cuál es la varianza total que tengo dando vueltas por ahí, ¿sí? La distancia de los datos a la media. ¿Sí? ¿Se ve? Me habla un poco de la varianza que tiene ese dataset. Bien. Y lo que se define es el R2 score como 1 menos los RCS dividido los TSS. Entonces, ¿qué significa esto? TSS mide variabilidad de los datos. RCS, el error que queda residual en nuestro modelo, es esa variabilidad que no se puede explicar por la regresión lineal. ¿Sí? Es lo que quedó pendiente que resolvamos de otra manera. ¿Sí? Ese error que quedó dando vueltas por ahí. Si ese error es 0, significa que la regresión lineal logró explicar completamente el problema. Y efectivamente los datos están en un formato lineal. ¿Sí? Eso no suele ser el caso, así que RCS representa lo que no hemos podido explicar con el modelo. Entonces, si yo hago TSS menos RCS, lo que consigo con eso es efectivamente lo que el modelo sí logra explicar, ¿no? Entonces, si me voy acá arriba, esto en realidad sale de plantear TSS menos RCS sobre TSS. No, son exactamente iguales estas dos ecuaciones que están acá. Entonces, esto es lo que nuestro modelo sí efectivamente puede explicar, y esto es el total de varianza o de variabilidad que tenemos dando vueltas en nuestro modelo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que mide R2? Básicamente la relación que hay entre lo que hemos podido explicar del total. ¿Sí? Entonces, mientras más alto sea R2, básicamente significa que nuestro modelo lineal ha logrado captar mejor el patrón de los datos. ¿Sí? Mientras más chico sea R2, significa totalmente lo opuesto. ¿Sí? Que no hemos logrado captar esa variabilidad de los datos. ¿Se entiende? ¿Sí, no? ¿No, sí? Bien. Valor máximo que puede tomar R2.
¿Alguna apuesta? Bueno, tenemos 1 con signo de pregunta. ¿Alguien se anima a decirlo sin signo de pregunta algo? Sí, 1. 1, sí, ¿por qué? Porque RCS como mínimo podía valer 0. ¿Sí? Que es lo que dijimos antes, porque es una suma de cuadrados. Entonces, como mucho puede valer 1. ¿Sí? Ese es el valor máximo que tiene, que es justamente cuando RCS toma su menor valor posible. Bien, 1. ¿Valor más chico que puede tomar? Tengo un 0. ¿Alguien se anima a decir algo más? Bien, vamos a analizar un poquito primero los resultados que podría tener con R2. Ya me dijeron que si estoy cerca, bueno, 1 es el valor máximo que puede tomar, entonces mientras más cerca de 1 se puede decir que la regresión lineal explica de buena forma la variabilidad de los datos. ¿Sí? Si es 1 clavado, bueno, explica totalmente esa variabilidad. Si fuera cercano a 0, ¿qué implica? Que RCS está en el mismo orden, ¿sí?, que TSS, porque esto sería 1, más o menos, ¿no? Entonces, si esto es más o menos 1, entonces RCS sería bastante parecido a TSS, ¿sí? Entonces, yo dije que TSS era esto, ¿sí? Entonces, esto, si RCS es parecido a esto, digamos que RCS es igual a esto que está acá, ¿sí? ¿Y qué modelo les parece que haría que los RCS valgan esto, efectivamente? Recordemos que RCS es esto que está acá. Y yo estaría diciendo que esto es igual a la suma, mejor yo lo voy a hacer acá arriba que está un poquito mejor acá. Esto es igual a I true, o la T es de true, I true I menos la media de las IES al cuadrado. ¿Sí? Esto es RCS y esto es TSS. Estamos diciendo que son iguales, ¿no? Que están en el mismo orden, pero bueno, supongamos que son iguales. ¿Qué modelo entonces haría que estas dos cosas sean iguales? Fíjense que esto que está acá es lo mismo que está acá. Son exactamente lo mismo. O sea que nos quedaría que nuestro modelo, ¿qué es lo que debería ser? La verdad, me perdiste, profe, y creo que a varios. Bueno, en el chat hay una respuesta. Bien, media. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, bueno, o sea, lo que necesito es simplemente que esto que está acá sea igual a esto que está acá. Esto que está acá es lo mismo que esto. O sea que lo que estoy diciendo es que lo que predice mi modelo, lo que ajusta a nuestro modelo, esto que está acá, es igual a la media que está acá. ¿Sí? ¿Se dan cuenta que si yo pongo media acá, tengo la misma ecuación de los dos lados? ¿Sí? Entonces, el modelo que hace que RCS sea igual a TSS es la media. Básicamente un modelo que no alcanza a explicar nada, si se quiere, de la varianza de los datos. ¿Sí? ¿Se entiende ahora? Tal vez sí, tal vez no. Sí, entonces, el modelo que hace que RCS sea igual a TSS, acuérdense, TSS es esto, simplemente es la sumatoria de la distancia que hay entre cada punto a las medias de las IES, de cada observación en I a la media de las IES elevadas al cuadrado, ¿sí? Y esto básicamente es lo mismo que la suma de los residuos al cuadrado si el modelo fuera una media, simplemente, ¿sí? Fíjense que esto que está acá es lo mismo
vuelvo para atrás de vuelta, es lo mismo que esto que está acá. Uy, perdón. Es lo mismo que esto que está acá, siempre y cuando yo cambie beta 0 más beta 1 por x1, en vez de poner eso, ponga la media de los datos. ¿Sí? Si yo pongo eso, ya con eso ya tengo la misma ecuación, ¿sí? De los dos lados. Bueno, es simplemente porque quedan las ecuaciones iguales. ¿Sí? Cualquier cosa después, si quieren, lo repasamos. Y lo volvemos a ver. Pero en definitiva, si es cercano a 0, o sea, si este valor es cercano a 0, que significa lo que dijimos recién, que estos sean parecidos entre sí, significa que la suma de los cuadrados del desvío de cada dato con la predicción es lo mismo que el desvío de cada dato con su media. Entonces, el modelo es simplemente un modelo que es la media de los datos. ¿Sí? Un modelo que es la media de los datos simplemente hace eso. Entonces, si yo tengo un modelo que hace esto, supongamos que ahí está la media, este sería el modelo que tiene R2 igual a 0. R2 igual a 1 sería un modelo donde todos los puntos están alineados perfectamente en esa recta, y entonces R2 positivo, entre 0 y 1, significa que simplemente que ajusta mejor que una media y peor que un modelo perfecto. ¿Sí? Eso es lo que nos permite explicar. Explica algo de lo que pasa de la variabilidad de los datos, pero no lo suficiente para ser un modelo linealmente perfecto. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, R2, 0 es la media, R2 igual a 1 es un ajuste lineal perfecto, y en el medio, simplemente en el medio, si explicamos algo de lo que es la variabilidad de los datos, mientras más cercano a 1, más variabilidad explicamos. Mientras más cercano a 0, menos variabilidad explicamos. ¿Sí? Y ahora, perdón, de vuelta, ¿vamos bien? Este concepto igual en práctica también se los vamos a meter por todos lados, así que tranquilos con eso que va a salir. Bien. Dicho eso, antes pregunté cuál es el menor valor que puede tener R2. Entonces la pregunta es, ¿puede ser menor a 0? Significa que tendríamos un modelo que explique todavía menos variabilidad que la media. ¿Sí? ¿Puede pasar eso? Qué pregunta, ¿no? Pero bueno, supónganse que yo tengo un modelo que hace esto. También es una regresión lineal, ¿no? Sigue siendo una recta. ¿Sí? ¿Ajusta bien o ajusta mal esa recta a los datos que tenemos? Ajusta bastante mal, me parece. Ajusta bastante mal, sí, ¿no? Los errores acá son gigantes. Pero bueno, fíjense que los errores que tengo a todos los puntos, que serían estos palitos que vemos acá, son más grandes que los que tiene el modelo que es la media. Sí, en general, más o menos. ¿Sí? Más o menos hablando, fíjense que son bastante más grandes estos que están acá que los que tiene la media. ¿Sí se ve? Sí, sí, se nota. Bien, entonces el error de ese modelo es más grande todavía que el modelo que es la media, simplemente. Entonces, la respuesta a esto es sí, puede ser menor a 0. ¿Cuándo? Cuando el modelo es peor que la media. ¿Sí? Puede pasar entonces que R2 sea menos infinito. ¿Sí? O sea, el rango no tiene mínimo acotado. Sí, si es negativo es algo como para preocuparse un poco, ¿no? Algún moco nos mandamos porque no debería ser posible ni siquiera con un modelo de regresión lineal hacer eso. O sea, esto claramente es porque, digamos, si el ajuste me da esto, porque algún moco en algún lado hicimos, ¿sí? Pero puede pasar. O sea, un modelo que es peor que la media, efectivamente tiene R2 menor a 0. ¿Sí? ¿Se entendió? Bien, un sí. Voy a esperar un par de manitos más acá. ¿Alguien más? Bien. Bueno, después tienen la métrica R2 ajustado. Que, bueno, seguramente la han escuchado, no sé si en Fundamento la vieron o no, pero si no la han escuchado en otro lado.
que es básicamente, bueno, está demostrado de que si cada vez que tenemos más predictores, más features o más variables explicativas, R2 tiende a subir naturalmente, ¿sí? Entonces, lo que nos diría eso es que mientras más features metemos, mejor el R2, más variabilidad explicamos, y en realidad eso es mentira, ¿no? Entonces, R2 ajustado es simplemente una versión un poco distinta de este R2 que está acá, para tener en cuenta en esta ecuación la cantidad de features con las que logramos este cociente. Entonces, bueno, lo pueden leer de la punta después, no es tan relevante a esta altura. Meterse con la ecuación del R2 ajustado es parecida, simplemente que ajusta por la cantidad de features que tenemos dando vueltas. ¿Sí? Seguramente la han escuchado. O no, pero bueno, si no la escucharon, la pueden ver desde el apuntecito. Bien, ¿vamos bien hasta ahí? Bien, para meternos a hablar de modelos lineales, lo que podemos entender antes en realidad dentro de cualquier modelo podemos hacerlo, pero lo que sí siempre tenemos que ver es, o lo que podemos ver, lo que nos brindan los propios datos dentro del análisis exploratorio de datos, es lo que es una correlación entre variables. Y en este caso nos importan las correlaciones lineales que haya entre variables. Entonces, para empezar, ¿qué pasaría si hay en nuestro modelo de regresión lineal que tenemos acá, que es una regresión lineal múltiple, tiene solamente dos variables explicativas, x1 y x2? ¿Qué pasaría si x2 es directamente un múltiplo de x1? Es decir, la correlación lineal que hay entre ellas es excesivamente alta, ¿sí? Muy alta. Entonces, bueno, si esto efectivamente se diera así para todos los datos, entonces lo que puedo hacer directamente en mi ecuación que tengo acá arriba es reemplazar x2 con d por x1. Y hago ese reemplazo. Fíjense que de acá a acá lo que hice fue simplemente sacar x2 y poner d por x1. ¿Sí? ¿Se ve? ¿Sí? Bien. Bueno, saco factor común x1 y me queda esto que está acá abajo. ¿Sí? ¿Qué es lo que me dice esto que está acá abajo? Bueno, x2 lo estamos usando un poco al pedo, ¿no? ¿Por qué? Porque con usar x1 encontramos un modelo que es exactamente igual. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nos dice esto? Cuando hay una correlación lineal perfecta, hay una de las variables que podemos descartar. ¿Sí? Eso es lo que nos está diciendo un poco esto. ¿Cómo medir esa correlación? Bueno, hay un coeficiente de correlación de precios, no me voy a meter acá, pero fíjense que no varía mucho o está bastante relacionado con lo que es el beta 1, que lo que estaba antes. Bueno, tiene su similitud, ¿no? Porque tenemos desvíos a la media de cada uno de los puntos, hay raíces y demás. La idea no es meterse en el coeficiente en sí, pero es el coeficiente de correlación más conocido. No sé si lo han escuchado ya, Pearson. Seguramente en fundamento sí. Hay otros tipos de correlaciones, ¿sí? Cuando los problemas ya no son lineales, ¿sí? Por ejemplo, Spearman, no sé si lo han escuchado. Sí, sí. Bien, lo que mide es básicamente monotonía, es el caso, ¿no? Todo lo que no hayan escuchado todo esto está en el apunte de capítulo 0, ¿sí? Que es importante que ya empiecen a tener bastante leído, sobre todo porque el jueves van a haber muchas cosas relacionadas con eso, ¿sí? Entonces, para plantear dudas ese día, lo mejor sería que ya a esa altura, como ya recomendamos la semana pasada, es que tengan todo leído, estudiado el capítulo 0. Spearman, por ejemplo, ve, o lo que ve es monotonía, ¿sí? Cuando una variable crece, la otra también, ¿sí? Eso es lo que intenta ver. Entonces, es otro tipo de correlación, no necesariamente lineal, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando hagamos esta matriz de correlación que está acá, ¿sí? Que seguramente esta foto más o menos la habrán visto, surge la pregunta, naturalmente, de qué significa este 0 que está acá, ¿sí? Significa efectivamente que no hay, no sé si se ve el 0 porque justo está sobre un cuadrado rojo, que estoy marcando en rojo, pero bueno, creo que se alcanza a ver, ¿no? En el Meet. Sí, sí, se ve, profe. Bueno, este 0 que está acá significa efectivamente que no hay correlación entre la variable ojo, después vamos a ver qué es esto, la variable ojo y la variable largo del pie. ¿No hay correlación entre ellas? Lineal sería. Bien, no hay correlación lineal entre ellas. Sí puede haber otro tipo de relación cuadrática, cúbica, etcétera. ¿Sí? Puede ser un logaritmo natural, no importa.
La cuestión es que no hay una relación lineal entre ellas, ¿sí? ¿Significa que tengo que descartar alguna de las dos variables porque no hay una correlación entre ellas? La respuesta siempre va a ser no, ¿sí? Mirando este gráfico jamás vamos a descartar nada, ¿sí? Capítulo 0 incluye también un módulo que se llama correlación, ¿sí? Que también van a ver, que también bueno, véanlo si no lo vieron todavía, donde se intenta comparar un poco distintos modelos cuando uno empieza a sacar variables porque ve, por ejemplo, correlaciones altas o correlaciones bajas, ¿sí? Pero por lo general cuando uno ve correlaciones altas, lo empieza a hacer, ¿no? Uno ve, bueno, tengo variables correlacionadas, listo, esta no la uso, ¿sí? ¿Por qué? Porque pasa esto. Pero hay que tener mucho cuidado porque cuando esta correlación no se da en todos los puntos y en todas las observaciones, hay información que uno pierde cuando uno descarta una de las variables. Entonces hay que ser muy cuidadoso cuando uno trabaja con estas correlaciones que están acá, ¿sí? Cuando va a haber si hay alguna observación para lo cual esto se rompe, ese dato puede ser importante, ¿sí? Entonces, directamente descartar una de las variables simplemente porque parecería que está bastante explicada en otra, no es la práctica ideal, ¿sí? La práctica ideal siempre es hacer transformaciones. Porque, por ejemplo, si este 0 que está acá significa que esta variable es el cuadrado de esta, bueno, ahí sí puedo empezar a hacer algunas transformaciones, ¿no? Puedo elevar una al cuadrado y ahí sí descartar la otra. O por ejemplo, si acá la variable target, bueno, no importa cuál es, pero supongamos que es largo el pie efectivamente, lo de target. Entonces, elevar esta al cuadrado, si efectivamente la relación es cuadrática, tendría muchísima información, ¿sí? Y tal vez la estoy descartando porque dije, hay correlación baja. Entonces la descarto. No, lo que hay que hacer después de este gráfico, sí que ya lo deben haber hecho, pero bueno, después vamos a repasar un poquito este gráfico. Lo que hay que hacer siempre es después ir a ver efectivamente qué relación hay entre todas estas variables. ¿Sí? ¿Cómo se hace eso? Después con otro gráfico que se llama scatter plot, que básicamente vamos a plotear una variable en función de la otra y observar si hay efectivamente más relaciones que no sean solamente la lineal. Porque por más que estemos en modelos lineales, siempre podemos hacer transformaciones sobre estas variables para ponerlas en otra escala y cambiar un poco su distribución, ¿sí? Entonces, bueno, ojo con eso, ¿sí? No, esta matriz no es pauta para borrar no es una pauta para borrar nada, sí puede ser una pauta para hacer transformaciones, ¿sí? Y de vuelta, ojo con las conclusiones que se saquen con esta matriz, ¿no? De vuelta, el 0 no significa que no haya correlación, sino que significa que no hay una correlación lineal, simplemente, ¿sí? Bien. Bueno, acá hay un ejemplito de algunos casos sobre qué es correlación 1, que es básicamente una recta perfecta, que significa correlación 0,8, por ejemplo. Entonces, fíjense, 0,8 es muy alto, parece alto, pero sin embargo, la regresión lineal es buena, pero tampoco es perfecta, ¿sí? O sea, está lejos de ser perfecta. Así que ojo entonces con suponer qué pasaría si esa correlación es cercana a 1, pero no exactamente 1. ¿Vamos bien hasta ahí? Bien, en el tiempo que nos queda, entonces, les cuento un poco de qué se trata esto que está acá, que ya tienen disponible, que es el trabajo práctico número 1, ¿sí? Para el cual, bueno, la idea entonces de vuelta, intenten formar los grupos lo antes posible, porque esto ya está disponible, así que ya lo pueden arrancar ahora, ¿sí? Lo que vamos a hacer, obviamente, no lo podemos hacer hoy todavía, pero es lo antes que podamos terminar de armar los grupos nosotros, ¿sí? Lo ideal sería que para el jueves ya tengamos todo eso armado. Así que intenten anotarse en ese formulario lo antes posible, ¿sí? Esa sería un poco la idea. Ahora ya vamos a revisar qué tantos anotados hay por ahí. Tengan en cuenta que si son 2, lo más probable es que puedan arrancar un poco con el trabajo si quieren desde hoy, pero probablemente se les suma algún integrante más dando vueltas por ahí. Bien, trabajo práctico número 1. Modelo predictivo de tarifas de Uber. ¿Sí? ¿Por qué Uber? Bueno, simplemente porque hay datos y es una aplicación, pero bueno, sería válido para cualquier método de transporte donde solicitamos o hacemos un pedido de un medio de transporte que lleve de un punto X a un punto Y, donde vamos a tener latitudes y longitudes de cada uno de esos dos puntos, es decir, vamos a recorrer una cierta distancia del camino. Y eso nos debería devolver
o lo que hace este tipo de aplicaciones es devolverte cuánto te costaría, cuánto te saldría ese viaje. Aquellos que hayan usado ya saben o se imaginarán que según la oferta y demanda que haya en ese momento es la tarifa que vamos a tener, y eso depende un poco del horario, por ejemplo, demás que se pida, el tipo de día y demás. Sí, hay algunas variables dando vuelta ahí que pueden ser importantes. Entonces, bueno, objetivo del trabajo, biblioteca Scikit-learn, ¿sí? Esto va a ser, o vamos a hacer el 100% del trabajo con Scikit-learn, ¿sí? O 98, no vamos a decir 100% por las dudas, pero el 98% del trabajo es Scikit-learn. Entonces es algo que a partir del jueves ya vamos a empezar a trabajar, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer sobre estos datos? Preprocesamiento, implementación de modelos de regresión lineal, ¿sí? Donde vamos a ver diversas cosas, ¿sí? No solamente este modelito que hicimos hoy, que todavía no lo vimos en código, pero sí ya empezamos a ver de qué se trata un poco. Y vamos a evaluar métricas, ¿sí? Parte muy importante, decisión sobre qué métricas vamos a utilizar para evaluar el modelo, qué métrica en particular. ¿Sí? ¿Por qué? Porque después uno va a hacer 10 modelos, 15 modelos, 20, 100, 200 modelos, la cantidad que sean, y de alguna forma hay que tomar una decisión sobre cuál es el que efectivamente se va a utilizar, en este caso, en esta aplicación, para poner precios de viajes. ¿Sí? Entonces, de alguna forma hay que decir, che, hay que poner este en producción. ¿Sí? No podemos poner los 200 en producción, ¿no? Entonces, eso sale de comparar las métricas. Básicamente, ¿cuál es el modelo que pondríamos en producción? Bueno, el que tenga mejor métrica. ¿Sí? Básicamente, eso es lo que vamos a hacer en este trabajo práctico. Después, al final de la materia, vamos a aprender un poco mejor algunos detalles más que podemos tener en cuenta para comparar modelos. ¿Sí? Comparar y elegir modelos, pero ya estamos hablando de la unidad 4. ¿Sí? ¿Hasta acá alguna duda? Bueno, tienen el dataset subido, está ahí en la misma carpeta. Estas son las variables que van a encontrar, ¿sí? Identificadores, fechas, cantidad de pasajeros del viaje, latitud y longitud de punto de inicio y punto de fin del viaje, y cuánto costó ese viaje, en este caso en dólares, porque es un dataset de una ciudad en particular, si ellos se van a dar cuenta cuál es, pero es de una ciudad en particular que no es de este país, ¿sí? Así que es de otro. Así que bueno, van a ver ese detalle, ¿sí? Los costos están en dólares. Antes de contarles un poco qué es lo que pedimos o queremos que hagan, la idea un poco del trabajo práctico es, el trabajo práctico es simplemente un notebook, ¿sí? Donde ustedes van a levantar los datos y trabajar directamente en ese notebook. Esto no necesita un PDF, ni un PowerPoint, ni una presentación. Es más, no es que no se necesita, no se presenta de esa forma. ¿Sí? La presentación es directamente ese mismo notebook sobre el cual van a trabajar. ¿Sí? Eso es lo que después van a terminar subiendo a un repositorio y compartiéndonos, sobre el cual haremos las pertinentes correcciones, y después eso mismo vamos a usar para lo que sería la defensa del trabajo práctico. ¿Sí? No va a salir de ese notebook que está ahí. Entonces, como esto es lo único que van a presentar y que van a entregar, lo que debería tener es texto, ¿no? Texto que diga básicamente por qué estamos haciendo este gráfico, qué es lo que esperamos ver de este gráfico, qué conclusión sacamos de este gráfico, ¿sí? Todo gráfico, toda tarea que hagamos debería responder a bueno, ¿por qué hicimos esto? ¿Qué es lo que esperábamos que se haga en esta parte? ¿Y qué conclusión sacamos del resultado que tuvimos acá? Sí, básicamente por eso hacemos cada celda del notebook, ¿no? Acá queremos ver las métricas, acá queremos entrenar el modelo, acá queremos ver cómo se testean pruebas, acá queremos ver cómo se distribuyen los datos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Acá queremos ver qué hacemos con los faltantes, por ejemplo, ¿no? Y por qué hacemos lo que hacemos con los faltantes, ¿sí? Entonces la idea es que el texto que se incorpore dentro de este trabajo esté relacionado a estas tres preguntas que estoy haciendo ahora, ¿no? ¿Por qué estamos haciendo esta celda? ¿Qué conclusión me llevo de esta celda? Y bueno, ¿y por qué hago esta celda? Básicamente, ¿sí? Eso es un poco lo que tendría que estar dentro del trabajo. Ese tipo de preguntas también es las que vamos a hacer después en la defensa, ¿sí? O sea, queremos saber, entender por qué hicieron cada una de las celdas que hicieron y no porque lo copiaron de algún lado, ¿sí? Esa es un poco la cuestión. Si son conscientes de por qué están poniendo la celda que están poniendo, no tendrían mucho problema en decir por qué lo están haciendo. ¿Sí? Esa es un poco la idea. Bien. Entonces, incorporar una cantidad de texto adecuada. Sí, tampoco queremos ver un testamento acá porque tampoco es la idea. O sea, no queremos la definición de histograma.
¿sí? Porque el histograma ya lo vieron en otras materias. Ahí tuvieron que definir qué era un histograma y tuvieron que rendir qué era un histograma, ¿sí? Acá no, acá lo usamos simplemente como una herramienta, ¿sí? Entonces la idea no es que nos defina, bueno, este histograma es tal cosa, no, lo que queremos ver es simplemente qué conclusión sacan de ese histograma. Entonces la idea es, no es una cantidad de texto abismal la que tengan que poner, para nada, ¿sí? O sea, lo más conciso está bien. Si ponen más texto que eso, bueno, empieza a ser un problema porque nos daría una pauta de que no estarían entendiendo qué es lo que queremos que hagan, ¿sí? Eso sería un poco la cuestión. Y en el notebook van a ver que van a tener que tomar decisiones, ¿sí? Cuando lleguen a la parte de faltantes van a tener que decir, che, bueno, hay que imputar los datos de esta forma en particular, ¿sí? Y eso lleva a un trabajo de explicar por qué lo vamos a hacer de esa forma. O si tratamos valores atípicos o no los tratamos, eso también es una decisión que hay que tomar, ¿sí? Por lo tanto, tiene que estar justificada, ¿sí? Justificada de alguna forma. Si vamos a hacer transformaciones de variables, ¿por qué las hacemos de esa forma? Primero, ¿por qué las hacemos? Y segundo, ¿por qué de esa forma y no de otra forma? ¿Sí? No pueden hacer directamente una forma y directamente dejarlo y ya. ¿Sí? Van a tener que explicar por qué lo hacen de esa forma. Primero que nada, por qué lo hacen y segundo, por qué de esa forma. ¿Sí? ¿Hasta acá vamos bien? ¿Sí, no? Sí, sí, genial. Bien. Lo que también se pide acá es coherencia en comentarios. Esto pasa porque, bueno, a veces tienden a copiar algo de que les devuelve ChatGPT, en otra celda no, entonces tienen una celda llena de comentarios que son a veces un poco cargados de comentarios, en otras celdas no, y así sucesivamente, y eso lo que termina haciendo es que el trabajo pierde un poco de, digamos, esto se está haciendo para una materia de una universidad, ¿no? De una facultad dentro de esa universidad. Entonces, la idea un poco es que sea un poco profesional, por lo menos un poco, ¿sí? Entonces, para eso hay que tener cierta coherencia con esos comentarios, ¿sí? Lo ideal sería que estén todos en el mismo idioma, que se hagan cuyos formatos que se hagan dentro de un formato que sea lo más parecido posible a lo largo de todas las celdas, ¿sí? Entonces, ojo un poco con eso. Y hablando de ella, lo ideal sería que no la usen, ¿sí? Primero porque no hay código en sí que sea extremadamente complicado acá, para nada, no es un trabajo de programación, ni mucho menos, son simplemente, son muchas más las decisiones y la comprensión del código en sí que el código en sí, ¿sí? Valga la redundancia. Entonces, lo ideal sería que no lo usen, ¿sí? Primero porque, bueno, estamos en esta etapa de aprendizaje donde en realidad tendremos que aprender a armar ese pequeño código más que copiarlo de algún lado. Si lo quieren usar no hay ningún problema, no está para nada prohibido, acá está especificado, ¿sí? Pero, ¿qué nos ha pasado? El abuso total de ese recurso, donde se nota mucho porque, o suele notarse mucho, primero en el tema comentarios, ¿sí? Porque la IA suele resolver estos enunciados de una forma bastante particular, entonces se suele ver mucho, o sea, se nota muy a simple vista cuando una celda tiene IA, cuando no. Así que ojo con eso, ¿sí? Ya cuando hay un abuso significa que no están haciendo el TP a conciencia y por lo tanto ese TP directamente no se corrige, ¿sí? Si detectamos que eso sucede, eso no se corrige para nada. Por más que lo corrijan, ¿sí? Después tengan en cuenta que hay una defensa del trabajo práctico. Entonces, en la defensa también suele saltar cuando alguien realizó el trabajo con un exceso o abuso de IA, básicamente cuando pedimos que expliquen una celda de código y no saben qué es lo que está pasando ahí. ¿Sí? Tienen que conocer el trabajo de pe a pa, básicamente. ¿Sí? Además son 2 o 3 personas dentro del grupo, entonces tengan en cuenta que probablemente haya partes que no hayan hecho todos, en particular lo ideal sería que todos hagan todo, pero puede ser que esté un poco más distribuido y bueno, la idea es evaluar todo íntegramente, ¿no? Entonces, por más que alguien haya hecho algo y alguien otra cosa y se hayan complementado entre sí, está perfecto, pero todos tienen que entender todo, ¿sí? O sea, la defensa, tengan en cuenta que por más que el trabajo esté perfecto y demás, lo que hacemos ahí básicamente es chequear que que todos estén en la misma página, ¿sí? Esa es un poco la idea. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Bien. Enunciado del trabajo práctico.
es básicamente empezar por armar los grupos. ¿Sí? Es la primera parte. Como les comentaba en la clase pasada, se recomienda que al menos 2 de los 3 ingredientes, casi digo, 2 de los 3 integrantes hayan hecho fundamentos, ¿sí? Dentro de lo posible. ¿Sí? Más que nada, ¿por qué? Porque hay un peso importante en lo que es el análisis exploratorio de datos que nosotros vamos a más bien repasar, ¿sí? Más que empezar de cero. Así que sería interesante que al menos 2 de los 3 tengan esta herramienta hasta que los que no hayan hecho fundamentos se puedan poner un poco al día con el capítulo 0. ¿Sí? Eso sería lo ideal. El segundo paso, crear un repo. ¿Sí? El repo no se llama de cualquier forma, se llama de esta forma que está acá. ¿Sí? Si tienen algún problema con el apellido por caracteres y demás, no importa, lo pueden poner en el formato que quieran, ¿sí? Pero la idea es respetar este formato que está acá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque después las descargas de los notebooks y demás son automáticas. Entonces, este es el formato que debemos respetar para que todo ese flujo, todo ese pipeline de descarga se pueda hacer. ¿Sí? Así que este es el nombre del repo que van a tener que crear. Si no tienen 3 miembros, si justo son el grupo que no tiene 3 miembros, bueno, pondrán hasta acá. ¿Sí? Esa sería la idea. ¿Qué sigue? Después, análisis descriptivo que ayuda a la comprensión del problema de cada una de las variables involucradas en este problema, detallando características, comportamiento y rango de variación. Estos son lo que conocen como lo que se suele hacer en los .info, .describe y demás de cada uno de los data frames. ¿Sí? Después hacer un repaso sobre esto, obviamente. En el orden que ustedes consideren, tendríamos que resolver todo esto que está acá para empezar. ¿Sí? Para empezar el EDA, que es básicamente qué hacer con los faltantes, qué hacer con los outliers, visualizaciones. ¿Sí? Acá tienen varios ejemplos de qué visualizaciones necesitamos, pero bueno, siempre que tomen una decisión debería estar acompañada de algún tipo de gráfico, por lo general, porque así, esa es la forma en la que uno suele resolverlo. Codificación de categóricas, por ejemplo, si es que fuese necesario. Matriz de correlación de variables, escalado de datos, validación cruzada train test. ¿Sí? ¿Hay algo de todo esto que no les suene? ¿O que es la primera vez que lo estén leyendo? Bien, capítulo 0 tiene la gran mayoría. Validación cruzada lo hablamos la semana pasada. ¿Sí? Y de vuelta, la semana pasada no hemos hecho tanto hincapié en todo esto, simplemente porque hemos tenido una clase menos. Se supone que era un poco de la clase 1 también ver un poco esto. Así que, de vuelta, capítulo 0 importante para ver en detalle todo esto, sobre todo para que el jueves puedan hacer las preguntas que necesiten también para poder empezar con todo esto. Ítem 4. Implementar. ¿Se acuerdan que en las diapos mostré el método Linear Regression? ¿Sí? Bueno, la idea es resolver el problema con ese método en particular que es de la biblioteca scikit-learn. Después vamos a ver, una vez eso resuelto, vamos a usar los métodos de gradiente descendiente, que es algo que vamos a ver en la clase que viene, cómo se implementa teóricamente hablando primero, y después en código. Después vamos a usar métodos de regularización, sí que esto lo vamos a ver dentro de 2 clases de teoría hablando, ¿no? Dentro de 2 clases vamos a ver estos métodos de regularización y vamos a ver para qué son, ¿sí? O sea, que acá estamos hablando que vamos a implementar ya 7 modelos, ¿sí? Como mínimo, porque tenemos el común, tenemos 3 de estos y tenemos 3 de estos, así que ya estamos implementando 7, probablemente implementemos más. Para todos estos casos, obtener métricas adecuadas, ¿sí? Que esto es básicamente elegir una métrica para efectivamente decidir cómo vamos a comparar esos 7 por lo menos modelos. Gráficos de residuos, conclusiones, un poco sobre qué es lo que van a ver dentro de todo esto. ¿Sí? Algunas de estas cosas, o la gran mayoría de estas cosas, todavía no les hemos dado, ¿sí? Así que todavía estamos por aprender, ¿no? Todo lo que está por acá dando vueltas. ¿Se acuerdan que era un hiperparámetro? La variable que acompaña a lo que vos usás para predecir, digamos, la X. ¿Te referís a lo que dijimos como coeficientes o los beta? Sí. Bueno, esos son los parámetros del modelo. ¿Por qué? Porque parámetros habíamos definido la clase pasada que
parámetro es lo que cambia en el entrenamiento del modelo. Esos coeficientes son una conclusión del entrenamiento del modelo. Sí, así que esos son los parámetros. Los hiperparámetros eran aquellos coeficientes que uno setea al comienzo de un entrenamiento y no van a cambiar durante el mismo. O sea, durante todo el entrenamiento ese parámetro se va a quedar igual. Por ejemplo, si me voy a un extremo, usar el método de regresión lineal es un hiperparámetro, en definitiva. ¿Por qué? Porque durante el entrenamiento no va a cambiar que esto sea una regresión lineal. Eso se va a mantener, ¿sí? No estamos llenos de hiperparámetros todavía en la regresión lineal. De hecho, no hay muchos. Acá sí vamos a ver algunos más. Pero, por ejemplo, si se acuerdan del ejemplo de árboles de decisión, era, bueno, limitar la profundidad del árbol. Eso era un hiperparámetro, porque es algo que durante el entrenamiento no va a cambiar. O si se acuerdan de modelos de redes neuronales, simplemente la idea, bueno, la cantidad de neuronas que usamos, la cantidad de capas que usamos, qué tipo de capas se usan, o sea, la arquitectura de la red neuronal, termina siendo también hiperparámetros. Sí, son cosas que no cambian durante el modelo, durante el entrenamiento. ¿Sí? Bueno, eso es un hiperparámetro. Simplemente tengan en cuenta que en las próximas clases vamos a ver hiperparámetros en todos los modelos que hemos mencionado acá, que todavía no dimos. Bueno, va a haber hiperparámetros. Entonces la idea es, vamos a intentar cambiar un poco esos hiperparámetros y ver qué pasa. ¿Sí? Porque son cosas que uno setea manualmente de antemano. Entonces, ¿cómo sabe uno de que efectivamente está usando parámetros o valores buenos para esos coeficientes? Entonces, bueno, la idea va a ser variarlos y ver qué pasa. ¿Vamos bien hasta ahí? Bien, obviamente Sí. que con la idea, ¿no? Esto todavía no lo dimos, pero bueno, obviamente que con la idea es lo que espero que nos llevemos. Bien, métrica adecuada para compararlos. Sí, es decir, de las métricas, vieron que hoy hicimos unas pequeñas conclusiones sobre las métricas. En el apunte tienen todo bien por detallado, ventajas y ventajas de cada una de las métricas que enuncié hoy. Bueno, obviamente que lo pueden consultar sin ningún tipo de problema. Pero la idea es que elijan una métrica para hacer la comparación de modelos y que nos digan por qué. ¿Por qué esa métrica? O sea, qué es lo que tuvieron en cuenta para decir esa métrica, por qué no otra. Y que elijan esa métrica y básicamente deberían quedarse con el modelo, ¿sí? De todos estos que van a hacer acá, deberían quedarse con aquel que tenga la mejor métrica. Ese va a ser su ganador, digamos, su modelo ganador. Entonces, bueno, esa sería la parte de comparar modelos, el ítem 6, conclusión del trabajo y preparar una defensa, ¿sí? ¿Por qué? Porque la defensa, bueno, en la conclusión sí pueden excederse en texto, lo ideal sería que ahí sea donde esté concentrada la mayor cantidad de texto, obviamente. La defensa consiste en preguntas que pueden ser, básicamente dentro de un lapso aproximadamente de media hora, vamos a intentar preguntarle a todos los miembros del grupo que expliquen partes del código, que expliquen métodos utilizados, preguntas teóricas, es decir, ¿por qué esto y no otra cosa? O ¿por qué hicimos esto? Y ahí la justificación puede ser teórica. También, ¿por qué tomaron cada una de las decisiones que tomaron? ¿Sí? Así que bueno, la idea es que demuestren un poco que lo que está hecho lo saben. ¿Sí? Esa es un poco la idea de la defensa. ¿Se entendió? Soy repetitivo con el se entendió, pero... Bien, ya a esta altura tengo un solo... uno o dos manitos nomás. Bien, entregas. Tenemos un formulario para que... Bien, uno más. Bien. Un pequeño formulario para poner el link al repositorio, ¿sí? Nombres y un link al repositorio, básicamente eso. Nombre del repo, nombre del notebook. ¿Sí? Fíjense que el notebook también tiene un nombre particular, ¿sí? Que deberíamos respetar para que, de vuelta, todo ese flujo automatizado funcione bien. ¿Sí? No hace falta que suban más nada. Si después quieren usar alguna herramienta que... adicional, no hace falta que la suban al repo tampoco, si es algo que lo necesiten para correr código, ¿sí? Pero si quieren usar algo más, no hace falta que lo suban tampoco, ¿sí? Con subir simplemente el notebook es más que suficiente. Fecha de entrega. Fíjense que es a partir de un mes, ¿sí? Como les comentaba la clase pasada, tenemos un mes destinado al primer trabajo, 3 meses destinado al segundo, porque el segundo consiste en 3 entregas, que son más o menos de un mes cada una, ¿sí? Entonces, cada un mes tenemos una entrega, ¿sí? Acá dice qué pasa si se demoran un poquito en entregarlo, dice qué pasa si se demoran más de un poquito, dice qué pasa
si aprueban la defensa, si no aprueban la defensa, entonces después leanlo bien. Esto, según, en teoría podemos llegar bien a esta fecha, como está estipulado, pero según cómo evolucionemos temas paros, temas feriados, ya tenemos un par antes de esta fecha, según cómo evolucione un poquito, podría llegar a extenderse un poco, ¿sí? Pero va a depender simplemente de cómo veamos que evolucionen las próximas clases, ¿sí? Si llegamos a ver todos los temas, eso no va a cambiar, ¿sí? Esta fecha que está acá, ¿sí? Así que tengan en cuenta que en principio esa es la fecha de entrega que tenemos prevista, ¿sí? Les aviso simplemente que puede llegar a variar si es que consideramos, si es que lo consideramos necesario, ¿sí? Pero simplemente por eso. ¿Dudas? Bien. ¿Qué más les tenía que decir con esto? Bueno, las fechas de defensa van a ser 2 jueves consecutivos. ¿Por qué los jueves? Porque son presenciales, así que bueno, básicamente esta más o menos media hora que les comentaba, lo vamos a hacer en 2 jueves consecutivos. Tenemos previsto 23, creo que era 23, no me acuerdo, creo que era 20, creo que está dentro del formulario, me parece. Sí. Tenemos previsto 23 y 30 de abril para defensas, ¿sí? Que deberían ser 2 jueves, salvo que le haya pifiado en la fecha, deberían ser 2 jueves. O sea, entrega el fin de semana del 10 de abril, o el 10 de abril, mejor dicho, defensas 23 y 30 de abril. Fíjense que, bueno, esto puede llegar a cambiar también si cambia la fecha de, si cambiara la fecha de entrega del trabajo, o también va a cambiar si hay paros estos días o por la razón que sea, ¿sí? O sea, esto puede llegar a cambiar. Pero en principio pueden elegir cuando entreguen, me estoy adelantando un poco, pero bueno, cuando entreguen pueden elegir qué fecha les gustaría rendir, pero bueno, la idea es que expresen una preferencia. Eso significa que si les toca el otro día, bueno, simplemente intentamos que eso suceda, pero bueno, si no sucede, no sucede. Siempre priorizamos por orden de entrega acá. O si tienen alguna razón efectivamente justificada para rendir un día y no el otro, por ejemplo, tienen la mesa de examen flotante de tal materia alguno de todos los días, bueno, no va a quedar otra que vengan a defender el otro día en ese caso. Pero tienen que ser razones verdaderamente justificadas, ¿sí? No vale porque rindo el día anterior, otra cosa. ¿Sí? Eso no es una razón para justificar no venir a hacer la defensa ese día. Además, porque es un trabajo que se supone que hicieron, ¿no? Entonces, la defensa debería ser simplemente hacer un repaso de lo que hicieron. Entonces, si sucede eso, ¿no? Que tienen alguna de estas 2 fechas donde efectivamente no pueden de ninguna manera venir a rendir por una razón justificada, seleccionan alguna de estas 2. Si tienen preferencia, seleccionan esta. Si no tienen ninguna preferencia, esta opción, ¿sí? Otros acá, si quieren poner algún comentario acá, lo pueden hacer también. Bueno, y tengan en cuenta que si la clase no puede ser presencial, de vuelta, por la razón que sea, bueno, esto se seguirá postergando también, ¿sí? Eso para tenerlo en cuenta. Bien, bueno, acá hay una pequeña aclaración de llenar esto a conciencia, ¿no? Porque justamente la idea es que expresen una solicitud que podamos llegar a cumplir. O sea, lo ideal para nosotros sería que todos pongan instinto, ¿no? Esa sería lo mejor. Así que bueno, intenten llenarlo lo más a conciencia posible, acorde a las posibilidades de cada uno. Bien, dicho eso, estamos más o menos a fin de hora, así que no vamos a arrancar más nada. Dejo unos minutos para las preguntas que puedan tener, pero bueno, la clase en sí ya estaríamos. Ya sea con el enunciado del trabajo, ya sea con algo de lo que vimos, pueden preguntar. Este es el notebook de correlación que les contaba antes, ¿sí? Así que mírenlo, está relacionado con una de las partes del capítulo 0. Bien, buenísimo, que no haya dudas. Nos vemos. Fíjense simplemente que acá en el capítulo 0 tienen visualización de datos, valores faltantes, atípicos, todo lo que es ingeniería de características, todo lo que es codificación de variables, transformación de variables.
Y tratamiento de variables correlacionadas es el último ítem, ¿sí? Esto es un poco lo que necesitamos que tengamos cubierto ya para el jueves que viene, ¿sí? Así que bueno, dejo por acá más que nada para que si alguno no lo abrió todavía vea más o menos el contenido que está dando vuelta por acá. Bien, ahí si alguien le quiere escribir a Facu. Buenísimo, si no, bueno, acuérdense que también se pueden anotar solos en el formulario, tampoco es un problema. En sí también recomendamos que sean 3 porque nos suele pasar de que alguien deja la materia y de vuelta hacerlo de a uno, en ese caso es un poco complicado, ¿sí? Así que medio que lo de que sean 3 es una recomendación bastante fuerte. Bueno, si no hay más dudas, chicos, estamos por ahí. Dale, profe. Nos Chao, vemos. profe, gracias. Chao, nos vemos. Chao. Chao, profe.